Hola, mi nombre es Armin Yarid Matías Díaz y a continuación, con respecto a mis compañeros, vamos a narrar acerca de cuál fue nuestro entendimiento y sobre todo un breve podcast acerca del libro de cómo el hombre se hizo gigante. En esta ocasión me acompaña Vélez Montero Ian. Cepeda de Albucatia. Vázquez Gómez Israel. Ortiz Ortega Enrique. Para empezar el podcast, el cual esperemos que la duración definida sea de 50 minutos a una hora, vamos a dar una pequeña introducción de cómo pudimos haber conseguido el libro y cómo este libro fue de relevancia para la materia de ética y sobre todo qué enseñanzas nos llevamos de él antes de hacer una review específica de capítulos. En este caso, en mi opinión personal, creo que el libro nos da un entendimiento más claro de cómo el ser humano puede llegar a ser de un primate a un ser con conocimiento y prevalecimiento propio. Por mi parte, creo que el libro nos enseña más que hechos científicos, una parte de filosofía, la cual nos caracteriza de cómo uno como individuo puede llegar a crear cosas de relevancia personal. Creo que de la misma manera mis compañeros lo podrán ver de la forma en la cual mi compañero Israel Vázquez Gómez va a hablar un poquito más a continuación. Bueno, yo creo que es una obra de divulgación científica escrita por un ingeniero, bueno, sí, en este caso también es soviético, en el cual, en una colaboración con su esposa, pues ofrece una narración accesible y educativa sobre la evolución biológica, social y tecnológica de la humanidad desde sus inicios hasta convertirse en una especie que es ahora. Respecto a la énfasis del libro y la característica narrativa es particularmente especial, puesto que como divulga hechos ocurridos en nuestra historia como humana, en nuestra historia humana, creo que la principal pregunta es ¿de dónde o cómo crees que la evolución es una parte fundamental de la historia humana? En este caso mi compañero Ian pues va a platicar un poquito más acerca de eso. Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy fascinado con la segunda parte del libro. En realidad es una metáfora bellísima sobre la evolución del hombre, no solo biológica, sino social, cultural y mental. Respecto a eso, yo creo que más que la evolución, el libro se enfoca principalmente en cómo el hombre va desarrollando habilidades que parecen desconocidas a simple vista, pero principalmente creo que más allá de cómo el hombre evoluciona, es cómo el hombre se desarrolla en ambientes hostiles. Muchas veces el hombre como individuo o como primate, en este caso como se le conocía antes de llegar a la racionalización y a la forma de grupos por medio de la supervivencia, creo que el desarrollo de problemáticas de una manera eficiente y coordinada con sus semejantes lo hace propenso a arreglar y solucionar problemas comúnmente vistos. En este caso, creo que mi compañero Enrique va a hablar un poquito de los problemas que afrontaban los hombres de las cavernas o primates anteriormente dichos. Háblame un poquito más de ello, Enrique. Sobre cómo antes se les dificultaba un poco socializar porque se peleaban por los recursos que tenían, pero poco a poco fuimos evolucionando para poder organizarnos más y poder tener un equilibrio y encontrar una forma de vivir sanamente para poder sobrevivir a todo lo que nos pasaba y cómo fuimos evolucionando en nuevas sociedades. ¿Cuál crees que era la principal problemática para este tipo de hombre a los primates? Digamos, este hombre simio, ¿cuál fue su principal problema a tu punto de vista, Enrique? La falta de comunicación no sabían qué es lo bueno ni qué es lo malo, solamente hacían las cosas a hacerlo porque se les antojaba. Yo creo que principalmente era la falta de comida energéticamente viable para este tipo de hombres. Claro que no es lo mismo comer un filete crudo a comer un filete cocinado. Depende mucho de la cocción. Yo siento que, como dice el libro en sus primeros capítulos, el fuego fue una parte clave para el desarrollo humano, puesto que al momento de cocinar comida o alimentos que ya están coccionados o precocinados, su letalidad era mínima y sobre todo su estilo de vida y su época de cómo crecían como seres humanos era muchísimo más saludable. En este caso creo que pues igual, a opinión de Ian, que está a expensas de decir, por mi parte creo que la principal problemática a solventar era la cocción de los alimentos y cómo podrían sobrevivir en bases de ellos, que nos da un poquito a pase a cómo el fuego fue una parte muy importante en su vida. Claro, por ejemplo, a mí me encanta cómo se presentó el fuego como un símbolo de conciencia colectiva. Ya no buscaba con un comer lo que uno hallaba, había que cuidar ese fuego entre todos, como una conciencia tan solo por las noches, para no pasar frío en sus cuevas. Igual yo siento que, como dice Ian, la parte de cómo
el fuego habla de una parte de la sociedad. Creo que es súper importante remarcar la sociedad en el modo de estilo humano. Por ello creo que Katia podrá dar un poquito de explicación acerca de cómo la sociedad y sobre todo el agrupamiento hace que el ser humano tome una conciencia colectiva y propia. En esta segunda parte del libro nos invita a acompañar al ser humano en una etapa muy especial de su historia, que podría ser, bueno, se le podría llamar como su juventud, que, o sea, no hablamos de su adolescencia en el sentido biológico, sino del momento en el que el hombre, tras romper sus primeras cadenas invisibles, como las del miedo, la ignorancia y la dependencia absoluta de la naturaleza, comienza a descubrirse como un ser capaz de transformar su entorno, de pensar, de construir o de imaginar. Eso habla un poquito acerca de cómo el hombre como sociedad habla como la formación de grupos, que es lo que nos comenta un poquito los autores, y cómo el primer paso fundamental fue el fuego. Después de la cocción de alimentos viene la formalización de grupos, que en este caso mi compañero va a hablar un poquito más de eso. Bueno, en este caso, pues sí, antes de todo, pues hubo un comienzo. En este caso, pues nos hemos visto en las huellas que han dejado en los sitios arqueológicos que han existido a lo largo del planeta, y esto pues ha marcado, digamos, cómo comenzaron, en este caso, no sé, a fabricar herramientas de piedra, a empezar su evolución tecnológica. En este caso creo que el hombre ha presentado pues sus cambios, ya que los cambios climáticos y desafíos ambientales impulsan a hacer que se adapte a nuevos territorios y buscar nuevas maneras de sobrevivir. Creo que también influye mucho la manera en que empiezan a sacar todos sus conocimientos en busca de tener una vida más placentera. Igual yo siento que parte de la prevalecencia del conocimiento humano, antes de la invención de la escritura y de formar un dialecto propiamente establecido, creo que lo principalmente que fue prevaleciente para la raza humana fue la transmisión de información. Enrique, cuéntame cómo la transmisión de información humana es crucial para el emprendimiento del ser. Pues fue a través de las cosas que fueron descubriendo, como por ejemplo las herramientas de piedra. Se dieron cuenta que era más fácil, se les facilitaba más fácil hacer el trabajo día a día. ¿Y cómo a alguien se le puede ocurrir hacer una herramienta de piedra? Pues eso depende de cada persona, su creatividad, o lo hacen por así. Así porque se les ocurrió. Sí. Bueno, a ver, imaginemos que Ian es tu papá. A ver, él inventa una lanza de piedra, la cual con ella puede cazar un pez. Pero ella no sabe hablar un dialecto humano, no tiene el don de la palabra, digamos que no puede comunicarse contigo. ¿Cómo puedes conservar el conocimiento que Ian te transmite al momento de entregarte una lanza de piedra? Pues enseñarme, haciéndolo físicamente, diciéndome cómo funciona, o así con simples señas o movimientos, para qué sirve. Ahora al revés, ahora imagínate que Enrique es tu papá y Enrique te da su lanza. Tú no sabes cómo construirla, puesto que Enrique te la ya hecha. ¿Cómo puedes prevalecer un conocimiento en el cual no tienes una experiencia empírica? No, mira, dado a los comentarios anteriores, el cómo a alguien le pudo haber ocurrido el crear un hacha de piedra o una lanza, como lo mencionaste. Yo creo que, como menciona el libro, pues fue por más necesidad, por hambre o por querer crear algo, ¿no? O sea, vieron como el mismo fuego, o sea, fue por necesidad y por causa y efecto. O sea que el fuego fue creado, no fue descubierto. No, es lo que me estoy refiriendo. El fuego fue por necesidad ya para comer, o sea, fue un gusto. Eso sí fue descubierto, pero por ejemplo las herramientas fueron creadas para facilitarse la vida. Porque, bueno, ok, creemos que las herramientas fueron para una necesidad de facilidad de entorno y de sobrevivencia principalmente, pero hablando de cómo el hombre empezó a tener una conciencia colectiva, cómo puede transmitir conocimiento a sus semejantes, ya sea nietos, hijos, etcétera, para que ese conocimiento no se pierda sin antes haber nacido la estructura de la lengua. Ok, pues como menciona mi compañero Enrique, no era un dialecto fluido como nosotros, pero sí habían señas, sí habían maneras de comunicarse y expresarse dadas por las manos, con gestos, incluso ruidos, gruñidos, entre otras cosas.
Imaginemos un supuesto en el cual un hombre de las cavernas, un hombre primate, como menciona mi compañero Ian, viene a la actualidad. ¿Este hombre sería diferente de ti, Enrique? Sí. ¿Por qué? Sería diferente el lenguaje de comunicación, no podría enseñar las cosas, no me entendería, ni yo lo entendería. Ejemplo, si fuera un ser humano, un bebé, alguien recién nacido, imaginemos que eres padre y por X o Y razón, de una manera específica, tienes la oportunidad de concebir a un hombre de las nieves. Ay, eres un estúpido. Retomando un poquito el tema, después de mentarle la madre a mi compañero por su falta de experiencia al momento de dialogar, creo que principalmente podemos entender que la concepción humana debe de ser tal que tanto un hombre en el cual digamos que podemos concebir a un ser humano de la edad de la primitiva y te lo damos como hijo, ¿crees que ese ser humano se puede desarrollar a tal grado que pueda hablar como tú? Pues sí, porque está en pleno desarrollo y puede aprender nuevas cosas para... Entonces, ¿por qué dices que un hombre primate es diferente a ti? Por ende, tú eres lo mismo que un primate, ¿no? Sí, pero es diferente nuestro comportamiento. No creo. O sea, al final de cuentas nosotros como seres humanos nos juntamos en grupo. Es lo mismo que hacen los primates. Dime, ¿qué diferencia hay entre tú como un ser pensante y un primate, un chango? Que uno tiene, por ejemplo, uno tiene como que valores o ya sabe qué hacer, qué es lo que está bien y lo que está mal. Y en un grupo también, o sea, yo creo que el jefe de la manada sabe que matar al prójimo es malo, reduce la supervivencia. Tú también lo sabes. Dime, ¿qué es lo que crees que debería de ser lo incorrecto para que tú digas, este hombre, este primate, este hombre el cual no es concebido, es diferente a mí? Pues su manera de cazar o cómo que obtienen la comida a esta edad, porque ya ahorita es diferente de cómo podemos conseguir. O sea que un hombre primate es más hábil que tú. Sí, es más salvaje y más inteligente. Sí, más inteligente, sí creo. Pero mi compañero Ian va a hablar un poquito al respecto. Dime, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que un hombre primate sería igual a ti? Bueno, aquí dada a la diferencia de tiempos, obviamente, pero si ponemos un primate de esa época, o sea, un bebé a esta época, yo creo que sí se adaptaría completamente. Como, por ejemplo, hay una serie llamada Un Showman que justamente hablan de eso y el primate se convierte en un hombre culto y trabajador. Entonces yo creo que sí sería posible. Entonces, sin embargo, si fuera al revés, que nosotros nos viajáramos a esa época, pues dada todo el cambio de tecnología y recursos en nuestras vidas actuales, pues yo creo que sería más complicado para nosotros sobrevivir que para ellos a esta época. En cuanto al lado reproductivo, ¿tú crees que es una necesidad, es un gusto, es un placer? ¿Qué es, Ian? Bueno, en nuestra sociedad actual puede ser una necesidad, un gusto y puede ser una adicción. Depende de cada ser humano, ¿verdad? Pero en nuestra antigüedad podría ser también un gusto y una necesidad. O sea, me estás diciendo que es exactamente lo mismo. No, porque en esta actualidad ya lo vemos como no una manera para reproducirse, sino una manera para satisfacerse sexualmente y darse placer a uno mismo. ¿Y no crees que aquel hombre de las cavernas no descubrió eso antes que tú? Desde luego, pero ellos recurrían a chicas violándolas y en ese entonces pues no era tan mal visto como en nuestra sociedad actual. En nuestra sociedad actual ya está penado. Por eso mismo no cualquiera viola a quien sea. Eso es un tema muy interesante porque habla de indicios de formativa legal y formativa social. Exactamente como nos comentarían, el hecho de que acciones moralmente vistas ante un grupo sean despectivas o bien vistas depende enteramente del grupo en el cual se está. Por ejemplo, hay muchos casos en los que comunidades rurales de Chiapas, Oaxaca, etcétera, suelen vender a sus hijas por vacas y a pesar de que su comunidad social lo ve bien visto, ante los ojos de la ley una normativa científica o una normativa plenamente social y cultural está mal visto. Claramente hay acciones en las cuales uno como ser humano puede tener repercusiones más que fisiológicas, también sociales, lo que nos lleva un poco a la desencadenancia de cómo el grupo es importantísimo para el desarrollo del ser humano. Enrique, tú como persona pensante y como individuo actual del siglo XXI, ¿qué piensas acerca de cómo la exclusión de un grupo social hace que el hombre enferme y perezca?
porque ya no hay descendencia, como dirían, es un como solitario, pero al final termina muriendo porque no crea lazos o no tiene ayuda. Y lo que importa es tener una descendencia para poder seguir prosperando y tener una larga vida. Bueno, sí, ¿La formación de vínculos afectivos es importante para ti, Enrique? no tanto. O sea que morirás y no te distribuirás, por ende te extinguirás. Exacto. Eso es algo que le llena de orgullo a nuestro amigo Enrique. Creo que eso es importante porque habla de distribución de genes. Siempre hay un hecho, un dicho que dice que el más apto o el más fuerte va a ser el superviviente. Creo que hay genes recesivos que provocan malformidades, ya sea mentales, psicológicas, emocionales, lo que sea, pero siempre va a ser genes que por X o Y razón personas que no están adecuadas a un entorno pueden sobrevivir, y el hecho de distribuirse y multiplicarse entre sus pudientes, pues se van heredando ciertos rasgos, que es lo que hablamos de la evolución, que es precisamente un tema igual importante como la formación de lazos. El hecho de generar una descendencia y que tengan cualidades de las descendencias anteriores forman personas más óptimas y mejor cualificadas para la era actual. Hablando de cómo retomamos un poquito el tema de si una persona de la era prehistórica viniera a la hora, ¿crees que realmente esta persona podría sobrevivir? ¿Crees que si acaso su cuerpo, sus actos que lo hacen inmune a ciertas informidades actuales, no habría alguna que le afecte? ¿O crees que su desarrollo físico sería pleno? Bueno, en este caso, mira, hay una situación. O sea, depende de cómo venga. Si ya viene, digamos, en una edad más avanzada, le sería muy difícil adaptarse a nuestra sociedad, ya que pues sería muy salvaje. En este caso, si viene, digamos, que nace, pues creo que todos nacemos pues sin saber nada. O sea, creo que se podría adaptar a aprender un nuevo idioma, aprender a usar herramientas más sofisticadas y a ser más tranquilo en esta sociedad, ya que no es como en esos tiempos. Ahora, hablando un poquito más de la conservación del aprendizaje humano y cómo este mismo se interactúa con ello, creo que Katia nos puede dar una breve información de cómo el ser humano a base de la escritura pudo vencer el estancamiento, porque yo creo que si Enrique tuviera la capacidad de inventar un martillo el cual es muy bueno y muy eficiente, pero digamos que Ian es su hijo y a pasar de las generaciones no se transmite adecuadamente la formación del martillo. Creo que se pierde mucha información valiosa. Es como, por ejemplo, Enrique, el hecho de que no tenga en concebir en su mente el hecho de que la formación de lazos es una forma para sobrevivir como individuo. El hecho de la extinción misma como mera finalidad quiere decir de que al menos la parte de Enrique que lo hacía ser humano se está volviendo primitiva o animal. En este caso, ¿nos puede dar un poquito de información, Enrique, de cómo la transmisión de genes es importante para la supervivencia? Pues es importante para que el ser humano pueda seguir viviendo, porque se deja de reproducir, se puede llegar a extinguir y ya no habrá nada que pueda volver a... ya desapareceremos por completo. Bueno, aquí mejorando la participación de mi amigo Enrique, pues como lo platicábamos anteriormente, creo que en este caso eso de los genes interviene mucho, ya que como sabemos, pues antes en las familias de las realezas, pues se acostumbraba a hacer las parejas entre la misma familia. ¿Esto qué pasa? Pues hace que los genes se combinen y haga enfermedades y todo, pues sí, perezca esa familia. Exactamente, de hecho es algo muy importante, puesto que después de la malformidad y sobre todo herencia genética pobre, creo que nos podemos dar en cuenta en un ejemplo en el cual va a ser el siguiente. Imaginemos que X persona tenga la capacidad de reproducirse con un pariente cercano, en este caso la realeza. Al ser parientes comporten genes y malformidades que al tener una distribución sanguínea en su hijo se prohíben o se lanzan este tipo de genes al momento de detonar. Es como el hecho de que personas que provengan de una familia con esquizofrenia puedan heredar rasgos o detonantes que puedan explotarla.
En este caso, creo que ahora sí, mi compañera Katia va a hablar un poquito más de cómo la distribución de información va a ser importante para la supervivencia humana, principalmente por el hecho de que el hecho de la conversación de la letra y la preservación de esta misma es importante para la humanidad. Regresando a lo que mencionabas de la transmisión de genes, creo que la transmisión genética tiene que ser necesaria porque pues si no, la vida no continúa. Así de simple, cada persona que nace trae los genes de quienes vinieron antes, cargando lo que funcionó mejor para sobrevivir. Por ejemplo, si en una época el frío mataba a muchos, pero algunos resistían mejor gracias a su cuerpo, sus genes sobrevivieron. Así la especie se fue adaptando al ambiente y lo hizo pues generación tras generación. Independientemente de la calidad de los genes cuestionablemente predecibles de, por ejemplo, Enrique, podemos hablar de cómo nuestro lado humano, como nuestra forma de suposición, puede hablar de cómo la distribución del conocimiento es crucial. Yo siento que puedes tener una genética promedio, ¿no? Puede ser promediamente inteligente, podría ser promediamente fuerte, medianamente todo, lo que sea, cualquier cosa. Yo siento que la distribución de conocimientos, la aplicación, la adquisición y sobre todo el constante acción de poner en práctica el conocimiento humano es lo que te hace prevalecer. Puede ser alguien genéticamente más muscular que tú, pero sin embargo creo que aunque tengas buenos genes y no los pones en práctica, probablemente tengas problemas para ejercer la fuerza de manera adecuada. Creo que principalmente es la práctica. Enrique, ¿tú qué opinas acerca de cómo la práctica prevalece el conocimiento humano? Pues porque van dejando impregnado en libros o así en lugares para aguardar el conocimiento adquirido y no se pierda, y nos lo van transmitiendo de generación en generación para adquirir nuevos conocimientos y actualizar la información. ¿De dónde viene la lengua a tu perspectiva? ¿Cómo crees que alguien sin un vocablo presente puede formar, o cómo se le da el significado a una palabra? ¿Cómo puedes formar un dialecto entendible sin una pieza esencial que podría ser el razonamiento? Es que cada persona o cada sociedad genera un lenguaje único que entre ellos solamente se entienden y lo van pasando o lo pueden transmitir y van creando sus propias maneras de comunicación o sus costumbres, todo. ¿Cuántas personas para ti se necesitan para tener un lenguaje? 2. ¿Por qué? Porque con 2 interactúan y se comunican a sí mismos lo que quieran decir, entre ellos se entienden. ¿Y cuántas personas se necesitan para crear un lenguaje? Pues en sí 2, para que así... O sea que, por ejemplo, digamos que 2 personas lo crean, o sea que pueden compartir entendimientos o conceptos sin necesidad de tener un vocablo. Entre ellos solamente lo aplicarían para saberlo. Bueno, sí, se comunicarían como así, como un amigo, así haciéndole señas, o así de 9, 11, cualquier pendejada para tener un lenguaje de algo. Discúlpame, ¿pendejada? Me estás hablando bien, ¿no? ¿Puedes pedir una disculpa, por favor? No. Ignoren a mi amigo, puesto que prefiere principalmente el no transmitir sus genes. Así que vamos a hablar un poquito más de cómo nuestro compañero Ian va a suplantarlo un rato en lo que toma un descanso mental y sobre todo puede concebir de mejor manera sus ideas. Bueno, volviendo al tema de lo de la enseñanza y la práctica para cualquier actividad, pues mira, no estoy de acuerdo con mi compañero Enrique. Yo creo que yo creo que sí es necesario practicar para, incluso, o sea, no perseverar el conocimiento, pero sí mejorarlo. Por ejemplo, en la época de la Edad Media, cuando se hacían herramientas de hierro, tan solo eso de tener que forjar una espada, la primera vez no fue tan única como la última. Yo estoy muy consciente que pues, la práctica sí hace al maestro. Entonces, yo estoy de acuerdo en ese sentido de que, o sea, mientras más veces haces algo, mejor te sale. Entonces,
por ese sentido yo no estoy de acuerdo con mi compañero Enrique. Pero pues volviendo al tema, ¿tú qué opinas, Hermin? Mira, principalmente siento que la práctica, además de formar un vínculo afectivo y sobre todo un vínculo de práctica, nos da un entendimiento más importante, retomando un poco de cómo la lengua es importante para el ser humano. Y aparte de que nuestro maravilloso amigo Enrique puso en práctica palabras antisonantes, veamos, ¿por qué se origina una grosería? ¿De qué viene el afán de una grosería, Enrique? ¿Por qué uno como ser humano quiere transmitir palabras vulgares? Bueno, eso depende por tu círculo social. O sea que depende del círculo social la formación de una palabra antisonante, pero ejemplo tú, parafraseando la palabra pendejadas que acabas de decir, ¿crees que como ser o como individuo está mal visto? Sí, porque no es muy visto, no es muy visto en lenguaje formal, es un lenguaje coloquial. No, de hecho se llama bestialidad y se llama bestialidad precisamente porque las bestias son las que usan palabras descolocales para formar un vínculo afectivo. Principalmente, ¿crees que una grosería está mal o bien vista en tu círculo social? Pues en mi círculo social, entre mis amigos, está bien vista, en otras partes está mal vista. ¿En qué partes? Pues en la escuela, en el salón, diciéndole al profe, me van a mandar a la dirección por un lenguaje antisonante. Es una tarea, Enrique. Dando en cuenta de que lo dices en una tarea y en un trabajo formal, ¿qué crees que pueda pasar? Me van a regañar, lo más seguro. ¿Por qué crees que el ser humano comete actos que socialmente no están bien vistos? O sea, ¿por qué uno como individuo puede llegar a cometer faltas las cuales pueden crear un disturbio en la comunidad? Hablando de eso, entendemos que un individuo como partícipe en una comunidad se debe de establecer a normas presentes hechas anteriormente. Ian va a hablar un poquito acerca del tema. Y justamente retocando el tema que habíamos mencionado antes, ahorita fue un ejemplo perfecto de mi compañero Enrique o sea, de que hay sanciones en nuestra sociedad y pues hay que ser éticos y morales, ¿verdad? Entonces, pues justo estamos retocando el tema que había tocado mi compañero Hermin anteriormente, de que algo tiene una sanción, o sea, todo en nuestra nueva sociedad puede tener una complicación y puede tener un error fatal, ¿no? Como consecuencias. Entonces, por ejemplo, mi compañero Enrique, pues ya dijo una grosería, pero fue para nuestro show, no es que lo haya dicho porque mi compañero es así. No. Estamos incorporando todo a nuestro show, entonces mi compañero Enrique nos dio una demostración de cómo es la sociedad y sus consecuencias. De hecho, como pueden concebir, Enrique es de las personas con mejor promedio. Se me hace una persona muy, muy culta y muy bien vista por la parte de la sociedad. Hablando un poquito de como la integración de más personas, acaba de llegar nuestra amiguísima y colega y compañera de la materia de ética, Vania Soltero Ríos, el cual nos va a incorporar un poquito más de información acerca de cómo la sociedad es principal fuente de beneficio humano. Habla lo que sea, lo que quieras, es plática. No te apenes, dale, ¿Pero habla. qué digo? Pues sobre el tema, lo que te pregunté. Lo que te pregunté. ¿Qué opinas de eso? Hablando un poquito más en lo que se incorpora un poquito, hablando de que no se pausó, pero pues, bueno, X, da igual, creo que la vida es una sucesión de errores afortunados, puesto que si los papás de Enrique, los abuelos, los nietos, los tatarabuelos no se hubieran reproducido, probablemente no estaría aquí, o inclusive hay un árbol genealógico, se habla del mito de Adán y Eva. Creemos, o al menos la religión católica particularmente, se cree que todos los hombres se derivan de dos en particular. Hablando un poquito de la manera evolutiva, se debe de producir una especie, una compartición de genes. Yo no puedo decir que, por ejemplo, Ian no sea un pariente lejano de Enrique, puesto que nacieron en el mismo estado, en el mismo país, podrían compartir genes recesivos de algún ancestro en común. Por ende, yo creo que la vida es una serie de eventos furtivos, los cuales se van relacionando de manera en la cual pueden ser errores que
provoquen situaciones más grandes. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina, puesto que fue un error, puesto que el medicamento que se intentaba descubrir me parece que era algún vigorizante, y lo que se creó fue la penicilina. Prácticamente fue un error con un destino feliz. Ejemplo, Enrique puede provenir de una serie de atenciones deficientes, pero Enrique es una gran persona, se ha superado constantemente, siendo de los mejores promedios de su escuela y sobre todo una persona culta que puede meter temas de manera excelente. En este caso creo que, como va viendo el tema mi compañera Vania, ahora sí va a poder hablar un poquito más de su opinión de cómo ella se puede relacionar y cómo cree que el hecho de formar un entorno social es importante para la distribución de la vida. Aparentemente, después de una plática un poquito más personal y emotiva, pues nos ha llegado un poquito a la distribución equitativa de la información del podcast. Por ende, creo que de la misma manera Ian va a complementar un poquito más de lo que dije. Bueno, hablando del por qué el ser humano necesita ser un ser sociable, pues tan solo, o sea, desde los inicios se mencionaba que era un animal con, pues sí, con una sociedad, ¿no? Entonces necesitaba ser sociable porque, dadas las investigaciones de hoy en día, pues te das cuenta de que si el ser humano no convive y no socializa mucho, entra en una depresión, se siente solo, se siente triste, pierde las motivaciones de vivir. Entonces, por algún sentido, mi compañero Enrique, yo creo que podría entrar en una depresión si sigue pensando de esa manera. Creo que independientemente de la depresión o problemas que tengan que ver con la psique humana, podemos hablar de cómo el ser humano nace de la desigualdad. Yo siento que hay personas más privilegiadas que otras, y en su tiempo también. Siempre va a haber el más fuerte que acapare los recursos, el más veloz, el más inteligente, y personas que principalmente adjuntan las riquezas del grupo, ¿no? Por ejemplo, digamos que entre los leones el líder de la manada es el que primero come, es el que acapara mayor recurso y sobre todo el que acapara mayor distribución de la manada. En los hombres es de igual manera. Yo creo que un hombre completo es la forma en cómo es desigualmente igual con sus semejantes. En este caso, yo creo que, por ejemplo, Enrique tiene un estatus económico importante, pero, por ejemplo, Vania o su servidor no lo tenemos. No porque no seamos más o igual de capaces que nuestro estimado Enrique, sino porque la posición económica y social es diferente. Siempre va a haber la desigualdad entre los seres humanos, y como estos mismos forman vínculos de los cuales principalmente son bien vistos. Por ejemplo, creo que principalmente Vania nos puede dar un poquito más de retribución del tema. Sí, por ejemplo, en el libro se comenta en una parte que lo más importante, bueno, en las civilizaciones que existían antes, lo que hacían era la comida que se llegaba a tener por la caza y por la recolección de las plantas. Siempre se las daban primero las mejores partes a las personas que cazaban, y ya así iban como en su jerarquía pasando hasta los huesos que terminaban guardando para hacer armas. ¿Crees que existen los roles de género desde la prehistoria? Sí, porque antes las mujeres se dedicaban más que nada a cazar, bueno, a recolectar los frutos, a cuidar a los niños, y los hombres eran los que se dedicaban más que nada a la caza junto con pues los animales que llegaban a tener. Hablando un poquito de los roles de género como sociedad humana, yo creo que principalmente es acto de reconocimiento el cómo las personas se van desarrollando a los actos o acciones que se desarrollaron anteriormente. Se dice que, por ejemplo, las mujeres pueden distinguir una mayor tonalidad de colores específicos que los hombres. Por ejemplo, hay colores muy específicos como, no sé, el azul eléctrico, que por ejemplo un hombre podría decir que es azul, cuando una mujer podría detonar una tonalidad más específica. ¿Por qué crees que este tipo de avances en la forma de visualizar colores les pudo ayudar al ser humano para sobrevivir? Yo creo que justamente lo ocupaban pues para la parte de la recolección de frutos, de bayas, de lo que pudieran
tener ahí para comer, porque precisamente dependiendo de los colores o de dónde crecían, pues podían llegar a ser tóxicos o no para su consumo. Hablando de toxicidad, ¿nos puedes dar un poquito más de retribución acerca de qué crees que fue primero, la ley o un grupo? Si crees que la sociedad puede existir sin ley o al revés, si la ley puede existir sin sociedad. Yo creo que primero fue la ley, porque como quiera para estar en un grupo necesitas tener ciertas leyes, no como tal escritas, pero pues sí las utilizaban. ¿Cómo crees que se genera la ley? ¿Cómo un grupo de primates pueden pensar colectivamente en acuerdos que ayuden a la población? Yo creo que es de acuerdo a las necesidades que tenían, porque para vivir en paz, se podría decir, en un grupo, tenían que llegar a, pues sí, a ciertos acuerdos. Por ejemplo, Enrique, digamos que tenemos un acuerdo en el cual tienes que desarrollar una tarea específica. Ejemplo, digamos que somos un grupo de primates integrados por 6 personas. Estas 6 personas se dedican a diferentes cosas, ya sean cazar, plantar, etcétera. ¿En qué área crees que destacarías? Pues primero vería en qué soy bueno para poder ayudar y aportar al grupo. ¿En qué eres bueno? Lo descubriría ahí. No. A ver, digamos, tú como ser humano independiente y sobre todo pensante, ¿en qué eres bueno, Enrique? Pues en jugar videojuegos. Digamos que no hay videojuegos, ¿con qué jugarías? Con una piedrita. Saldría a explorar, me gusta mucho explorar. Exacto, Enrique, creo que ya vas agarrando un poquito más el concepto de lo que estamos hablando. No estamos hablando de videojuegos precisamente, pero estamos hablando de la evolución del ser humano. ¿Crees que serías bueno explorando? Sí. ¿Por qué? Porque observo que hay lo de mi alrededor y pues vería que hay de cerca, recursos o así. Vería si hay peligro, ¿no? ¿Sabes distinguir el peligro? Sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo el ser humano se da cuenta de que algo es peligroso? Por ejemplo, por el miedo o porque es muy llamativo o así sabes que es un poco peligroso. Por ejemplo, digamos que tú eres un primate el cual va a buscar comida. Vas a buscar, ejemplo, algo que comer. Tienes varias opciones. Tienes entre unas especies de moras de color morado, otras de color rojo y otras de color amarillo. ¿Cuál te comerías? Pues primero buscaría un animal y vería qué come. Si no le pasa nada, pues esas me las comería. Pero hay animales que pueden comer popó. ¿Tú comerías popó? No, porque hay animales que comen frutas o así y ahí te das cuenta si ellos lo pueden digerir, nosotros también. No, porque no compartimos algún sistema digestivo. Es como decir que tú eres igual que un perro. No puedes decir que un perro puede comer algo que tú podrías comer. Ejemplo, a los perros se les dan croquetas y a ti no te dan croquetas. Es decir, que cada cuerpo es único. ¿Cómo distinguirías tú como primate qué deberías comer? Mi compañero Ian quiere opinar. No, pero espera, la pregunta fue para ti. A ver, primero tu ejemplo y después el de ella. Pero eso es importante para que no perdamos el hilo. ¿Qué clase de moras te comerías? ¿Las moradas, las rojas o las amarillas? ¿Y por qué? Pues las moradas. ¿Por qué? Porque ya sé que no son dañinas y porque son las mejores. No, pero ¿por qué sabes que no son dañinas y acabamos de decir que son las primeras que te encontraste? Y no puedes decir que un animal se las come porque pues no comparte algún sistema inmunológico similar al tuyo. Pues porque hay unas que tienen como que espinas y otras no. Si no están protegidas, son venenosas, y si están protegidas, pues no son venenosas y te las puedes comer. Mira, estoy de acuerdo con mi compañero Enrique porque se le ve que le sabe la supervivencia, pero si yo estoy con un coeficiente intelectual pues bajo para esa época y tengo duda, yo también me comería las moradas. ¿Pero sabes por qué? Porque fue con las únicas que no se murieron mis compañeros de que les di yo. Solo por eso. Ok, imaginemos que morimos todos y solo sobrevive Ian y Enrique. ¿Crees que se podrían reproducir, Vania?
Yo creo que igual y sí, ¿eh? Yo creo que ahí eventualmente también se hubieran muerto Ian y Enrique, puesto que no pudieron distribuir sus genes, no pueden sobrevivir como dos personas o como dos individuos. Por ende, también la sociedad terminó perdiendo. Bueno, en este caso tu pregunta es muy interesante, pero en este caso, ¿qué tal si estaría Vania y Enrique? No, mira, en este caso habla también de selección natural, amigo. ¿No has visto cómo los pájaros se ponen a bailar enfrente de las hembras y la hembra es la que tiene la decisión final? En este caso creo que, como tú lo dijiste, morimos todos, nomás quedan ellos dos. O sea, entre ellos dos quedaría toda la especie. No, la verdad es que en este caso yo creo que lo más sensato sería extinguir a la humanidad. De hecho también sería una buena respuesta, puesto que imaginemos un supuesto donde Enrique y Vania tienen una procedencia. En algún momento la repartición de genes va a ser igual, puesto que, ejemplo, si son los únicos dos seres humanos en la Tierra, al hecho de tener una distribución genética van a tener genes iguales. O sea, ya tendría que ser una situación de filia en la cual, por ejemplo, tienen que ser parientes las cuales se reproduzcan, puesto que no hay ningún otro ser humano. Por ende, también se extinguiría a largo plazo, puesto a pesar de que no hay una distribución genética equiparable como para decir que los genes malos de Enrique y los genes malos de Vania no perduren más de lo que deberían de perdurar. Bueno, a lo mejor en eso tienes razón, pero a lo mejor en cierta parte no, porque no creo que al inicio, cuando el humano inició las primeras épocas, pues hubiera tantas familias, tantas distintas civilizaciones para reproducirse. Creo que esto ya se llevó a cabo en los inicios. Hablando un poquito más de eso, Isra, ¿para ti qué fue primero, el huevo o la gallina? Esa es una, ¿cómo se dice? Pregunta que es capciosa, retórica. Bueno, no sé, desconozco, pero creo que en este caso pues sí depende mucho de cada pensar de la persona, porque pues entra en el dilema de quién puso el huevo, pero también está el dilema de dónde salió la gallina. En este caso creo que va también parte de muchas creencias, podría ser. En este caso, para algunas creencias se cree que pues sí, se llegaron primero los animales en físico y después ya empezaron a reproducirse. De ahí, en este caso, pues para alguna creencia primero está la gallina y después estaría el huevo. En mi opinión particular, yo siento que primero fue el huevo. Y déjame explicarte por qué. Porque yo siento que, según la teoría de evolución de Darwin, provenimos de un ancestro en común, en el cual, por ejemplo, al ser todos, principalmente el planeta formado por agua, todos provenimos de una u otra manera del mar. Por ende, al mismo tiempo, el subdesarrollo de los animales provienen de un ancestro en común. Tanto Enrique como una ballena, un delfín, un pez, provienen de la misma sopa elemental que pudo formar la vida. Por ello mismo, tienes razón en eso de depende de la sociedad, porque eso es muy cierto. El origen del ser humano depende muchísimo de la sociedad. Por ejemplo, el catolicismo es Adán y Eva. No sé, por ejemplo, el teísmo tiene que ver con otras ramas del entendimiento humano. Eso habla de sociedad y sobre todo de culturas. Hablando científicamente, todos provenimos de una sopa elemental que compartimos todos los seres vivos. Ejemplo, todos estamos hechos a base de carbono. Por ende, nuestra base anatómica es principalmente igual, al menos en esa materia o en ese elemento químico. Por ejemplo, el hecho de que el ser humano haya formado grupos, digamos que una disconformidad, una pelea en el grupo. ¿Por qué se generan las peleas en el grupo? Bueno, en este caso pues sí tienen las peleas por tener distintas opiniones. En este caso, como tú tienes una opinión bastante en la ciencia, o sea, como tal, pues sí, tu opinión dices que es la ciencia, que es donde creó el ser humano, que viene desde el inicio, que viene del agua, que somos, ¿cómo dijiste que somos? A base de carbono. Sí, a base de carbono. En este caso, pues sí depende mucho, porque va a llegar una persona con una opinión contraria en la cual te va a decir, sabes que no, la vida empezó con Adán y Eva. En este caso, nadie sabe. En este caso ha habido muchas teorías. He escuchado algunas, como en la que el meteorito que extinguió a los dinosaurios, pues en este caso podría haber sido la especie humana, ya que la especie humana es la única que no se puede adaptar en este planeta Tierra, ya que en cualquier parte, pues el humano está sufriendo, nunca puede adaptarse, siempre tiene frío, calor o está pues sí, a base de la naturaleza, tiene que sobrevivir. Y ahí viene la parte más interesante del podcast a estos 44 minutos. Hablemos de filosofía. ¿Cómo la filosofía es parte crucial del ser humano?
¿de dónde viene la necesidad? ¿La necesidad es realmente creada o es algo que se inventa? ¿Es algo que se crea a partir del sufrimiento o es una necesidad que se crea al mismo ser humano para tener un motivo? Imaginemos que vivimos en una sociedad perfecta donde 6 personas tienen comida ilimitada, tienen refugio ilimitado, tienen todo ilimitado. ¿Hay necesidad, hay precariedad en ese grupo? Pues si ya tienen todo, yo creo que ya no. Digamos que eres lo mismo, pero imagínate tú misma, tú sola, eres millonaria, puedes tener lo que quieras en el segundo que quieras. ¿Serías feliz? No, Entonces hay una necesidad. pues sí, al parecer sí. Y eso viene un poquito más de cómo la filosofía de vida mantiene a los seres humanos cuerdos. Creo que el tener una meta, no creo que una meta principal, pero sí una meta a realizar, mantiene al ser humano con una capacidad de entendimiento sobre su entorno. Enrique, viendo un poquito más tu entendimiento filosófico acerca de grandes pensadores de la historia, ¿por qué crees que la filosofía es importante para el ser humano? ¿Y cuál es tu concepto de filosofía? Pues transmite que cada persona es diferente y piensa diferente a su punto de vista, y que, por ejemplo, mi filosofía es diferente, que si llego a tener dinero, pues ya estaría feliz porque no estaría preocupado económicamente y podría viajar y conocer el mundo. El dinero, la riqueza material, la riqueza personal, la riqueza emocional, ¿te da la felicidad, Enrique? Para mí no, para mí lo que importa más es el dinero y ya. Acabamos de preguntarte si el dinero da la felicidad y acabas de contestar de que el dinero para ti sí. ¿Me puedes decir a ti como ser humano qué es lo que te hace valioso? Pues cada persona es valiosa por lo que tiene y por lo que sabe. ¿Y qué sabes? Pues yo nada más sé qué es lo que voy a hacer y lo que planeo. Cada quien tiene una meta y algo por lo que quieren luchar o hacer. Tienen un sueño o así. ¿Cuál es tu meta en particular? Pues, ser libre y poder, no sé, explorar el mundo. ¿Eres un esclavo? Todos somos esclavos. Esclavos. Perdona un poquito a base de la grosería de Enrique. ¿Eres esclavo, Enrique? Todos somos esclavos porque todos estamos atados a reglas o así. Tenemos que trabajar para poder sobrevivir, si no. ¿El hombre es libre por naturaleza? No, ¿Por qué no? porque tenemos que luchar para poder sobrevivir. Por ejemplo, si no tienes trabajo, ¿con qué vas a comer o cómo vas a salir adelante? ¿Cuál es tu concepto de libertad? Entonces, me acabas de mencionar algo muy interesante. ¿Quieres ser libre? ¿Qué es la libertad para ti? Para mí la libertad es tener un gran ingreso económico y poder disfrutar de ello yo solo. ¿Y eso no te hace esclavo del dinero? No tanto, porque ya no trabajaría, ya lo dejaría que solo trabaje para mí el dinero. ¿El dinero puede trabajar por sí mismo? Sí, por inversiones o así ya nada más te encargas de ver. Y imaginemos que viene una crisis económica como la de Venezuela. Tu dinero o tus riquezas materiales se vuelven inútiles. ¿Sigues siendo libre? No, pero tendría ¿cómo se llama? Uno de repuesto, respaldaría la mitad. O sea, tendría formas de mantenerme así. Ahora imaginemos que eres un simio, un primate, en el cual no tiene una concepción de dinero. ¿Cuál sería tu énfasis de la libertad? ¿Qué sería libre para ti si no existe el dinero? Pues solamente sería aprender a sobrevivir. Comiendo, buscando recursos o así. Sería mi única libertad que tendría. ¿Tú qué opinas, Ian? Bueno, a ver, regresando al tema del dinero y la libertad. Pues sí, estoy de acuerdo con que el dinero sí compra la felicidad, pero hay un dilema. El dilema es que cuando ya tienes todo lo que buscaste por mucho tiempo, el proceso se pierde de un sentido en el que, por ejemplo, ya ahora tu meta ya no es dinero. Ahora ya lo que quieres, no sé, por ejemplo, depende de la persona, es buscar una esposa, buscar una familia. Y digamos, no estás toda tu vida trabajando, conseguiste todo y ya de grande, pues ¿quién te va a querer? Entonces, no sé. Eso también habla mucho de que, por ejemplo, el dinero no puede ser todo.
y pues la familia tampoco puede serlo todo. Entonces creo que la meta es personal y la libertad es cómo uno lo define de cierta manera por su persona. Por ejemplo, yo no encuentro que me podría hacer libre, pero encuentro cosas que disfruto. Por ejemplo, tú, Isra, ¿qué sería lo que disfrutas o consideras libertad? Bueno, en este caso hay una opinión muy controversial porque en este caso hablamos de libertad financiera. En este caso tú estás hablando de tener dinero para comprar todo lo que quieres, pero en este caso pues no lo sé, a lo mejor lo que quisiera en este caso sería tener dinero, a lo mejor pues como tú dijiste, buscar a alguien para acompañarte ya, ¿no? Porque pues si tienes dinero ya no te va a servir de nada. O sea, necesitas algo en que, pues, con qué divertirte, necesitas, o sea, creo que tener ya el dinero, tener todo, en cierta manera va a aburrirte, estando tú solo. Necesitas a un compañero, una compañera que te ayude. Y eso habla muy bien de cómo nos lanzamos al siguiente capítulo, que es el yo, el individuo. ¿Por qué el ser humano se enfoca tanto en sí mismo? Háblame un poquito más, Enrique, de tu estilo de vida. ¿Qué crees que es lo importante? ¿Crees que, por ejemplo, el amor, el dinero, la felicidad? Ejemplo, digamos Vania. Vania es una persona con buenas calificaciones, una persona bien vista. No sabe derivar, pero es feliz. digamos que Vania tiene una situación de estabilidad tanto financiera como mental o emocional o lo que tú quieras. ¿Qué es lo que lo hace libre? Ay, no sé. Es que realmente yo creo que la libertad, bueno, alguien o por ejemplo un animal se sienten libres porque desconocen de sus límites. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, los pájaros que viven en la selva, pues ellos obviamente son libres porque están en la naturaleza, porque están en sus propios hábitats, pero no serían libres en otro tipo de hábitat, porque precisamente están sujetos a las cosas en las que tienen que vivir para poder sobrevivir. ¿La ignorancia es libertad? Sí, yo creo que sí. ¿Te consideras libre? No. Sí. Ahora. ¿El tener razonamiento te hace menos libre? No te hace menos libre porque sigues teniendo las mismas limitantes, pero te hace más consciente de lo que puedes y no hacer. O sea, te hace más consciente de que no eres libre. Ajá. Ok, digamos que entonces eres un filósofo, ya sea Pitágoras, el que tú quieras. Eres alguien con dinero y eres alguien inteligente. ¿Crees que alguien inteligente se puede dar cuenta de que su vida no va en buen rumbo? Sí, si alguien inteligente pues se da cuenta de que sus acciones tienen, ¿cómo decirlo? Sí, consecuencias. Entonces, pues yo creo que desde ahí ya te das cuenta. Hablando un poquito más de cómo el razonamiento le da libertad, o en su caso nos da un conocimiento abstracto de cómo no tenemos libertad. Enrique, ¿tú estás de acuerdo de que la principal problema... Mira, mejor Enrique no, creo que Enrique ha participado mucho. Mira, vamos con Katia. Katia, ¿tú crees que la libertad provenga del conocimiento o en su defecto crees que el encarcelamiento propio venga del mismo conocimiento? Yo siento que sí, el conocimiento viene de la libertad porque al ser libres te das cuenta de las cosas que sí están bien y que no, entonces cuenta como el conocimiento. Mira, yo a mi parecer siento que la libertad es algo subjetivo. Creo que todos los que estamos aquí presentes tienen un concepto diferente de libertad. Por ende, me gustaría preguntarles a ustedes como espectadores o que se hagan la pregunta de si son realmente libres. A lo que nos conlleva a la parte casi final, hablando un poquito más de este libro, de este maravilloso libro. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo fue principalmente importante el hombre, como fue lo que lo hizo gigante. Vamos a responder el título del libro, ¿no?
¿Qué crees, Enrique, que el hombre hizo para ser gigante? ¿Podrías bajar? Aprendió de todo de sus errores y de todo, y fue evolucionando para mejorar y así poder alcanzar lo que ahora somos. Ahora veamos con su concepto de Katia. Siento que lo que hizo gigante al hombre es la lucha por la supervivencia, la conciencia y pues la civilización. ¿Vania? Sin comentarios. Ian, ¿tú qué opinas acerca de cómo el hombre se hizo gigante? Bueno, mi opinión es más fuera del libro. Entonces, pues mira, mi opinión es esta, sería de cómo, pues sí, cómo empezó todo salvaje y cómo poco a poco nos hemos, evolucionado de manera más, mental y pensativa en el ámbito social. Entonces, ese es mi pensar. O sea, por ejemplo, sería el cómo algo que no puede vestirse, algo que se viste y habla de maneras elegantes. Tú, Bisra, ¿qué opinas acerca de cómo el hombre se hizo gigante? En este caso creo que comparto la misma idea que mi compañero Ian. Creo que en este caso todo se basa en cómo fue evolucionando, cómo fue que fue, pues sí, en la evolución desde que empezó, desde su manera de ser primate hasta lo que hoy en día somos. Claro que no somos una sociedad, pues creo yo que perfecta, pero pues nadie es perfecto en esta vida. Retomando a Vania. Yo creo que mi particular opinión es el hecho de que creo que la evolución del hombre se basa en una sola cosa y es el conocimiento. El poder adquirir conocimiento de manera continua a través de toda nuestra vida es lo que nos hace enormes, puesto que no se detiene la capacidad de aprendizaje que se llega algún día. Por mi parte, siento que la evolución o cómo el hombre se hizo aún más grande de lo que ya era su habilidad para aprender continuamente sobre toda su vida. Ahora sí, retomando de nuevo con mi compañera Vania, ya les voy a explicar su punto después de 2 tomas. Justo yo creo que pues lo que ayudó al hombre a ser gigante precisamente es su capacidad de, a pesar de los problemas que hubo, pudimos pasar de estar cazando animales, de vivir en cuevas, a, por ejemplo, tener trenes, a tener aviones, a tener mucha más tecnología y haber avanzado como sociedad. Ahora viendo un poquito más acerca del libro, en específico del capítulo número 3, de la página número 235. Enrique, ¿qué te parece esa página en particular? Pues un poco, pues sí, habla sobre cómo el ser humano fue avanzando significativamente, cómo fuimos evolucionando para mejorar, pero yo creo que también por muchas veces de que llegamos a avanzar podemos llegar a extinguirnos por no saber controlar lo que hacemos, porque por ejemplo lo hemos visto con las enfermedades que nos ha causado que baje la población y así. ¿Me puedes decir de qué tema fue ese capítulo en particular? Eso sí, no me acuerdo. Tienes todo el sentido del mundo. Yo tampoco me acuerdo, Enrique. Quería ver si habías leído el libro. Perfecto, veamos con... Yo sí, te puedo decir, por ejemplo, los capítulos principales, los cuales... La página 235. Había 201, no, 235. En este caso, ¿por qué le preguntas a mi compañero? Porque quería ver si puede hablar de un tema sin participar. En este caso vamos a hablar un poquito más de cómo... Vamos a dar unas conclusiones finales acerca del podcast. En este caso vamos a ir yendo uno por uno para dar su conclusión final y cómo podemos recomendar ese libro y sobre todo qué vamos a hacer respecto al trabajo de presentación. Empezamos de mi lado izquierdo, Vania. Pues yo creo que es un libro muy interesante que se puede leer en un rato, un poco tiempo. Yo creo que nos ayuda mucho a comprender cómo es que hemos mejorado como sociedad, como seres humanos y pues la importancia que tiene el cada vez ser mejor y no quedarnos solamente con nuestras limitantes. Mi conclusión final sería que es un muy buen libro para darte una nueva perspectiva, porque después de leer eso, pues sí te pone a pensar de qué tipos de cosas han sucedido, ¿no?, en el mundo y cuánto tiempo ha pasado. Entonces, pues sí, es muy recomendable leerlo para
pensar en qué estás haciendo y qué puedes hacer. Pues prácticamente el libro nos enseña cómo el hombre llegó a ser gigante, pero no por su tamaño, sino por su capacidad de aprender, crear y compartir conocimientos. ¿Tu conclusión? Pues que el libro habla sobre cómo fuimos evolucionando significativamente a través del tiempo y cómo eso sabemos de dónde venimos, conocemos nuestra historia. Y pues lo poco que leí, pues me gustó. ¿Alguna opinión más, Israel? Bueno, pues creo que mi opinión pues es que el libro estuvo interesante, ya que nos da a conocer cómo es que el humano empezó desde sus inicios y cómo es que hemos ido evolucionando, que ha sido ha sido fundamental, pero pues como tal, pues a veces algunos experimentos, algunas creaciones han sido para bien y otras para mal, entonces pues hay que mejorar mucho todavía. Y por mi última parte, creo que la conclusión que podría dar en particular es que el libro fue una gran oportunidad de aprendizaje y sobre todo creo que me parece algo innovador el hecho de hablar de un tema tan controvertido como es este y sobre todo compartir un poquito más de los puntos de vista anteriormente dados acerca del libro y sobre todo cómo este tipo de libros ejemplifican un poquito más la perseverancia del ser humano y la preservación principalmente de todos estos temas importantes y ricos en la cultura general de la humanidad. Por mi parte sería todo y me gustaría despedirme dando una última ocasión nuestros nombres. En este caso le doy muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Hermin Yarid Matías Díaz. Mi nombre es Israel Vázquez, gracias. Mi nombre es Ian Vélez Montero, muchas gracias. Mi nombre es Vania Soltero Ríos. Mi nombre es Katy Cepeda Hidalgo. Mi nombre es Enrique Ortiz Otea. Y ¡Gracias!